A ver si esto quiere funcionar. Bueno, pues buenas tardes a todos, bienvenidos. Esta tarde estoy muy contenta de que tengamos a Daniela Rojas, buena amiga chilena, que va a compartir con nosotros un tema muy interesante sobre campañas, digamos, de publicidad, pero relacionadas con la salud, que seguro que va a ser tremendamente interesante. Daniela, para quienes no la conozcáis, es psicóloga y psicooncóloga, es magíster en bioética y es directora ejecutiva de la corporación que se dedica a trabajar en el cáncer de mama, que se llama Yo Mujer, y también es presidenta de la Asociación de Psicooncología de Chile. Hemos compartido algunos buenos ratos, ¿verdad?, relacionados con la bioética, que también es un tema que le apasiona. Y lo que nos va a contar hoy, pues efectivamente, probablemente se queda a medias entre lo que es su trabajo habitual y las cuestiones de bioética. Así que yo quiero agradecerle muchísimo el que haya querido participar y colaborar en este seminario, que ya es el suyo, y que podamos escucharte muchas veces más, no solo hoy. Así que muchísimas gracias, Daniela, por participar y tienes la palabra. No, gracias a ti, Lidia. La verdad que para mí es un honor, más que un honor, estar aquí con ustedes hoy día. Así que te lo agradezco muchísimo. Espero que tengamos más momentos que compartir. Y bueno, gracias a todos los que están presentes, a los que están presentes también de mi país y de mi red de bioética y comunicación también. La idea de esta jornada es reflexionar juntos el papel que tienen las campañas de comunicación en salud y cómo hay aspectos éticos involucrados que muchas veces pasan desapercibidos y son invisibilizados, tanto en la elaboración de dichas campañas como en aquellos que somos los potenciales receptores de estas iniciativas comunicacionales. Así que voy a empezar a compartir pantalla y ustedes me dicen, si de repente me quieren preguntar algo, no hay problema, si lo dejamos para el final tampoco hay problema. Vamos a ver. Ya, ahí lo están viendo a pantalla completa, la imagen. Sí, perfecto. Perfecto, ya. A esta presentación yo la titulé Blame the Victim, aspectos éticos de las campañas de comunicación en salud, siendo el Blame the Victim, el acusar a la víctima, por así decirlo, uno de los aspectos frecuentes como problemática en las campañas de salud, aun cuando hay muchos otros. Pero si cuando lo vayamos viendo vamos a ir dándonos cuenta de que la responsabilización individual cruza la mayor parte de estas problemáticas éticas que vamos a revisar. Yo me iba metiendo en esto y les cuento como el contexto. La Corporación Yo Mujer que mencionaba Lidia es una corporación sin fines de lucro. Hacemos importantes cosas, atendemos un gran número de mujeres con cáncer de mama y con sus familias, pero somos una corporación chiquita, como toda institución sin fines de lucro, que a veces le cuesta echar a andar este tipo de iniciativas. Por lo tanto, nosotros no tenemos un departamento ni de marketing ni de comunicaciones y hemos debido aprender, ¿no? A hacer esto. Ya llevamos más de 20 años funcionando, así que ya tenemos hartas campañas en el cuerpo y esto por lo tanto ha sido una preocupación, ¿no? Sobre todo cuando aparecen además otras campañas que según a nuestro juicio tienden más a desinformar a la población respecto, por ejemplo, al cáncer de mama que educar, ¿sí? Pero ¿por qué es importante el tema de las campañas y que analicemos este tema? Porque las campañas de comunicación en salud es uno de los dominios probablemente más claros donde se expresan las narrativas que las sociedades tenemos respecto a distintas enfermedades, ¿no? Sin embargo, y a pesar de eso, muchas de estas intervenciones comunicacionales que poseen importantes objetivos para la salud pública y sobre las que se despliegan además muchísimos recursos, ¿cierto? Generalmente han estado, como decíamos, desprovistas en su construcción, ¿cierto? En su elaboración, en su implementación y además en la evaluación de impacto del análisis ético de estos contenidos, ¿no? Y de las formas además que estos contenidos se transmiten.
Ahora, la manera en que las sociedades significan las patologías con las que hemos sido interpelados a convivir en distintos momentos históricos tiñen el abordaje desde la construcción de políticas públicas hasta el vivenciar del paciente, la relación clínica, ¿cierto?, con el equipo tratante, cómo funciona la red de apoyo y finalmente cómo sociedad nos enfrentamos a estas patologías como potencial paciente. Aquí vemos algunos ejemplos, ¿cierto?, sobre todo en aquellas patologías en que ha habido un mayor problema de control, ¿cierto?, con la elaboración de medicamentos o con el descubrimiento de nuevas terapias. Aquellas que han significado un mayor riesgo para la salud de las personas generalmente han venido acompañadas de explicaciones no de origen fisiológico, biológico, orgánico, por así decirlo, sino también algunas explicaciones de índole religiosa, psicomágicas incluso, francamente psicológicas, y otras con todo el estigma que estamos viendo aquí en el VIH. Estos son algunos ejemplos, ¿cierto? La lepra como el castigo divino, ¿sí? ante la conducta pecaminosa, la tuberculosis que durante mucho tiempo estuvo rodeada de un halo romántico, por así decirlo, ¿cierto? Donde se creía que era una exacerbación de las pasiones y de las emociones, y por eso las mujeres tuberculosas tenían estos semblantes sudorosos y las mejillas rosadas, ¿cierto? Porque estaban con un nivel de excitación sexual permanente, ¿no? Y eso generó toda esta construcción de la tuberculosis como una enfermedad y una muerte edificante, ¿no? Donde se combinaba la fragilidad, por un lado, de las personas enfermas con estos aspectos más asociados a las emociones y al ámbito sexual. El tema de la histeria, ¿cierto? Como una patología preferentemente femenina que todavía se ocupa incluso como insulto para las mujeres. El estigma que vimos tanto tiempo y que todavía se ve en mucha menor medida respecto al VIH, ¿cierto? Y a las personas del colectivo LGTBI y además de las personas que usan drogas, ¿cierto? Y finalmente el cáncer, que probablemente mayor cantidad de ejemplos van a ser en esa línea, al que se le ha atribuido, haciendo un paralelo con la tuberculosis, como a lo contrario a la tuberculosis, ¿no? Si la tuberculosis era esta exacerbación de la emoción sin control, el cáncer ha sido siempre visto como una represión de las emociones de índole negativa, como hoy día se califican y se dividen las emociones, ¿cierto? Artificialmente, por supuesto, o como la no elaboración de duelos, de pérdidas y finalmente de la gestión emocional de los pacientes. Entonces, la manera en que tenemos de abordar estas patologías las vamos a ver representadas en las campañas de comunicación social, de prevención, de detección precoz, o las que son menos, que debieran ser más, ¿cierto? Donde podemos ver cuál es la vivencia emocional de las personas que tienen estas enfermedades ya, ¿sí? No solo las que están focalizadas en la población sana. Y estas significaciones sobre las enfermedades determinan cuáles son los contenidos que aparecen en las campañas de comunicación, cuál es el tema que debe abordarse, cuál es el foco, ¿cierto? Cuál va a ser nuestro target, a dónde vamos a apuntar, ¿cierto? Nuestras campañas, cuáles son temáticas primarias, cuáles son más bien secundarias y cuáles tenemos que visibilizar y cuáles tenemos que muchas veces ocultar. De alguna manera, el enfoque inicial con el cual se define y se aborda una patología, evidentemente se refiere al conocimiento médico-científico que ha alcanzado esa enfermedad en el momento histórico donde estamos viendo esta campaña que, como les decíamos, es más un ejemplo, ¿no? De una de las dimensiones de estas narrativas van a tener lugar. Pero además del conocimiento médico alcanzado, viene aparejado de una construcción moral, ¿cierto? De las enfermedades que suele estar muy invisibilizada porque está muy arraigada. Y finalmente se van expresando de la misma manera en las campañas de salud sin mucha conciencia de cuál es la visión que estamos transmitiendo de la enfermedad y de cuál es la visión que estamos transmitiendo también de las personas que la poseen. De esta manera, no solo las campañas buscan alertar a los sujetos,
y a las personas de una posible amenaza para su salud, sino que se comunica la presencia de un riesgo caracterizando esa amenaza, ¿sí? Se le otorga un estatuto moral, se invita a quienes viven esa realidad de ciertas ideas y juicios que, por supuesto, no son, distan de ser asépticos o neutros. Esta es una cita de David Seathouse que dice: puede ser tentador pensar que el trabajo en salud está libre de valores, que algunos esfuerzos son simplemente buenos y deseados por todos, y que no tienen efectos que puedan describirse como malos o indeseables. Sin embargo, es una verdad ineludible que todo trabajo por la salud, hasta el último detalle, está inspirado en algún momento por un valor humano que ha sido elegido entre alternativas. Entonces, por mucho que tengamos una campaña probablemente con buenas intenciones, no necesariamente eso nos protege del daño potencial que una campaña puede generar. Y vamos a ver algunos de los elementos que frecuentemente se utilizan en las campañas, otros vicios que tienen las campañas y cuáles son las problemáticas éticas en el fondo que ahí se están desplegando. Uno de los mayores recursos que se utilizan en las campañas de salud tiene que ver con la apelación al miedo, ¿cierto? La apelación al miedo se trata efectivamente de infundir temor, exponiendo la severidad de una amenaza y la probabilidad de que ocurra para que las personas adhieran a ciertas conductas recomendadas, ¿sí? Detrás está evidentemente el supuesto de que el miedo es movilizador de la conducta y que las personas van a tender a cambiar sus comportamientos movilizados por ese temor. Y así vemos algunos ejemplos que saqué de algunas campañas, ¿cierto? Generalmente uno de los ejemplos más clásicos son las campañas antitabaco, porque pareciera ser que debiéramos ir escalando en utilizar imágenes cada vez más crudas respecto a las consecuencias del uso y abuso del tabaco, ¿no? Y aquí podemos ver evidentemente que aquí el supuesto es que la exposición explícita a las consecuencias negativas y eventualmente fatales de la conducta de riesgo, como el fumar, motivaría a las personas a reducir dichas conductas y optar por comportamientos alternativos. Sin embargo, muchas investigaciones que han analizado, ¿cierto?, la efectividad del uso del miedo han sido desestimadas por importantes falencias teóricas e inconsistencias metodológicas que sí están presentes en lo que puede causar efectivamente miedo, y ahí sí tenemos investigaciones interesantes al respecto. Parece haber cierto consenso que un poco de miedo, ¿cierto?, sí puede ser positivo en el fondo para motivador del cambio, pero que si la intensidad del temor es tal, ¿cierto?, como hemos visto que se van recrudeciendo, ¿cierto?, las imágenes, si la intensidad de ese temor elicitado supera ciertos umbrales, podría generarse un efecto paradojal en que las personas terminen por desestimar el mensaje, por rechazarlo, por reprimirlo y por tener conductas finalmente más bien evitativas que movilizadoras en pos de una mejor salud, y finalmente se rechaza el mensaje. Estos son algunos ejemplos. Esto de la primera imagen de la diabetes, ¿cierto? Y otra respecto al impacto del tabaco en el embarazo. Daniela, perdona. Sí. Sabes que no estamos viendo la presentación, o sea, estamos viendo tu presentación, pero se quedó congelada en una imagen previa, sospecho. ¿En cuál? Estamos en una que se ve aquí los virus de COVID y los soldaditos atacando una célula. No te puedo creer. Ahí Sí, están. nos hemos quedado ahí, sí. Voy de nuevo. Voy a compartir de nuevo. Sí, algún Ya, problema hubo. ya. Vamos a ver de nuevo. Aquí se quedaron entonces. Ahí, Aquí vemos un Drinking to Forget. sí, a pantalla completa. Sí. Perfecto.
Ya, si me pasa de nuevo, me avisa, Lidia. Sí, si me doy cuenta, sí. Perfecto. Ya, Estaba tan perfecto. entusiasmada escuchándote que no prestaba atención. Ya, perfecto. Sí, ya. Ahí ya tenemos entonces el tema que les hablaba de la apelación al miedo, ¿cierto? Y sí, era importante lo de las imágenes porque esto es finalmente lo que vemos como campaña, ¿no? Así que qué bueno que me avisaste. Y estos son algunos ejemplos de la utilización de este tipo de imágenes cada vez más crudas respecto a los efectos de las conductas de riesgo o de la enfermedad en sí. Y aquí vemos también el tema que les decía recién de la diabetes y del embarazo. ¿Seguimos viendo eso? Sí, ¿Sí? ahora Se ve. correctamente, sí. Perfecto. Ahora, aquí cabe preguntarse entonces si basta conocer la amenaza en salud y saberse vulnerable a ella para que hayan cambios o efectivamente tenemos que hacer algo más que eso, ¿no? Y aquí lo importante es que no basta con saber la severidad de una amenaza, ¿ya? Y por lo tanto tampoco basta, y vamos a ver las consecuencias de que sean cada vez más intensas y que el impacto que busquemos sea cada vez mayor. Aquí es esencial para las campañas de salud que se entregue una idea clara de cuál es el comportamiento que se está recomendando, pero no solo eso, sino que también transmitamos a las personas de que ellos son capaces, que tienen las posibilidades de adherir a esa conducta de salud. Tenemos que transmitir la percepción de autoeficacia, ¿sí? Si por el contrario ponemos una imagen, como pasa mucho en el cáncer, que cada vez atemorizamos más respecto a él, ¿cierto? Y esta visión del enemigo, que también la vamos a comentar, hacemos que las personas desarrollen más temor, pero no necesariamente les estamos diciendo que ellos tienen la capacidad para, por ejemplo, desarrollar algunos factores protectores o disminuir algunos factores de riesgo. Lo que resulta esencial para este tipo de campaña. ¿Cuál es el problema? Que generalmente estas campañas están en manos de departamentos de marketing, de agencias de marketing, si no son departamentos de agencias externas, y se utilizan las mismas lógicas del marketing comercial para el marketing social o para las campañas de salud, que es una comunicación completamente distinta. Entonces se desembolsan grandes sumas de dinero, que es otro problema ético también, para causar impacto más que para educar a la población. Aquí cabe preguntarnos, en el fondo, si las imágenes cada vez más crudas, incluidas, por ejemplo, en el empaquetado de cigarrillos, influyeran significativamente en el no inicio o suspensión del consumo, ¿se justificaría su impacto negativo? ¿Por qué preguntamos esto? Porque finalmente el uso del miedo tiene que ver con una manipulación emocional importante y viene aparejado con un estigma de la enfermedad, ¿no? Entonces cabe preguntarnos si el fin justifica los medios, ¿no? Y aquí vamos a hacer un poco de historia para un poco extremar esta pregunta. La parte de la historia de la utilización del miedo en las campañas de salud tiene un origen identificable, ¿cierto?, en el movimiento antitabaco de la Alemania nazi. Con esto no quiero decir que las campañas de antitabaco sean nazis, sino para ejemplificar de dónde viene el uso del miedo. Hitler era una persona que era fumador, ¿cierto?, en su juventud y empezó a darse cuenta en algún momento de los efectos negativos del tabaco, a la par que se iban haciendo los primeros links, ¿cierto?, establecían las primeras relaciones entre el tabaco y el cáncer de pulmón. Entonces Hitler hace una campaña de comunicación social con imágenes relativas al uso del tabaco, poniendo a personas de la peor calaña como músicos de jazz, intelectuales, personas afroamericanas, judíos, homosexuales, etcétera, fumando, ¿no? Como una forma de controlar el consumo, sobre todo de las mujeres alemanas y de los soldados alemanes. Ahora, en esta época efectivamente disminuyó un poco el consumo. No podemos saber si eso tiene que ver con el contexto de guerra en que disminuyen los recursos y por lo tanto puede haber disminución por esa razón, o bien
porque resultó la campaña. Pero aún así es interesante analizarlo porque si hubiese resultado por esta campaña, tenemos que poner las cosas en una balanza, ¿no? Uno dice, bueno, a lo mejor Hitler algo bueno hizo una campaña de antitabaco y resulta que bajaron los índices de consumo, pero él basaba su campaña en que el tabaco era una sustancia que podía corromper el plasma alemán original y que por lo tanto el dejar de fumar era un deber nacionalsocialista, ¿sí? Las mujeres también podían corromper el plasma fumando a través de traspasárselo a sus hijos y eso finalmente iba a corromper la raza que según se planteaba en esos tiempos era un objetivo y una venganza del indio, ¿cierto? A propósito de las plantaciones de tabaco frente al hombre blanco. Entonces, si pensamos que una campaña resulta útil, ¿sí? En nuestros resultados, ¿sí? Pero a la base está este tipo de ideas, entonces ¿es una buena campaña o no es una buena campaña o vale la pena el esfuerzo o qué, ¿no? Ese tipo de preguntas es importante que las vayamos realizando con cosas que a lo mejor puedan ser menos evidentes que esta. Aquí me faltó una imagen, pero esto es una campaña antitabaco y vamos a hacer un breve análisis de algunos de sus aspectos. Una campaña antitabaco de hace algunos años en Chile, no es la actual, donde en el fondo se ve muy claramente cómo se engrana a la perfección la apelación al miedo, ¿cierto?, en cáncer con el uso característico y casi indiscriminado de las metáforas bélicas, donde el cáncer es personificado como un enemigo que ataca de manera silenciosa, que se apodera de las vidas y de las almas de quienes lo padecen, ¿cierto? Y se van mostrando cada vez más imágenes de órganos necrosados, pacientes traqueotomizados, tejidos abiertos, pacientes moribundos, etc. Y aquí vemos esta imagen que me faltó aquí, es una imagen de un tejido abierto con una cánula y dice quimioterapia, ¿no? Una forma que no se hace quimioterapia, o no mayoritariamente en ninguna parte, pero resulta al menos curioso, ¿cierto?, que una campaña que emana desde el Ministerio de Salud, del Ministerio de Sanidad, como ustedes lo llaman, amenace a la población con un tratamiento que recibe otra parte de la población, ¿no? Y esto generalmente tiene que ver probablemente con que cuando se elige un target, se deja fuera el análisis de impacto de las personas que ya conviven, en este caso, con la enfermedad. Aquí se muestra, por ejemplo, la quimio no me está curando, o sea, empezamos además a desestimar un tratamiento que ya las personas tienen ciertas resistencias por los efectos que sabemos que provocan o por los efectos que provocaban hace algunos años, hoy día son menores, pero que siguen siendo de una importante carga para las personas. Acá, por ejemplo, en la tercera imagen, dice, no le pude yo, o sea, la atribución de voluntad del sujeto, ¿cierto?, ganar, nuevamente el tema de las competencias personales para llevar a cabo una acción que aquí sería el mejorarse. La batalla como lenguaje bélico y significación del cáncer como enemigo, al cáncer significado entonces como personificado en el fondo como esta entidad, casi como un ser que te busca, que se aprovecha, y de hecho los profesionales muchas veces hablamos en esos términos, ¿no? El cáncer se aprovecha de o se alimenta de, y vamos personificando y alimentando esta idea del cáncer como una entidad. Y aquí se ve el cáncer, se ve una persona en proceso de fin de vida, ¿cierto? Y esta es la representación de la patología para pacientes metastásicos y con pacientes con cáncer avanzado. Entonces aquí nos preguntamos, o cabe preguntarnos, ¿cierto?, ¿cómo viven una persona que está pronta a iniciar su quimioterapia y que se encuentra con una amenaza de este estilo y además con la quimio no me está curando? ¿Cómo significa un paciente su propio cuerpo cuando está representado
de esta manera, ¿no? Además que toda batalla se libra en un espacio y tiempo, y ese espacio es el cuerpo del paciente. Con todo el peso emocional que esto significa, ¿no? ¿Y qué pasa si un paciente ha sido del todo riguroso con sus tratamientos, ha llevado el tema de su manejo emocional lo más a contrapelo, porque el mandato es que tú tienes que tener buen ánimo, ser fuerte y pensar positivo, ¿cierto? Esta tiranía del pensamiento positivo. ¿Cómo se siente este paciente que ha tratado de hacerlo bien, ¿cierto? No solo dentro de su tratamiento, sino de los mandatos sociales hacia las personas con cáncer, cuando ve una imagen que dice que perdió la batalla, o el mismo paciente finalmente su cáncer avanza y es de alguna manera culpado por la sociedad, siendo significado muchas veces como perdedores de la batalla contra el cáncer? Y aquí vemos la apelación finalmente a la responsabilidad individual. Por eso les decía que el blame the victim, que el culpabilizar a la víctima se vislumbra de mayor o menor medida en muchos de estos recursos que utilizan las campañas de salud, ¿no? Entonces, aquí esta es una campaña de cáncer de pulmón en contra de la estigmatización, ¿sí? Y la apelación de la responsabilidad individual tiene que ver con generalmente cómo se maneja principalmente la medicina preventiva, donde se pone la responsabilidad en las personas en la adopción de un estilo de vida saludable para prevenir, ¿cierto?, la aparición de ciertas patologías. Ahora, en el contexto oncológico, que yo les decía que en el que más me desenvuelvo, ¿cierto?, no solo existe la atribución de responsabilidad en tanto hábitos personales, sino que además existe la creencia que hablábamos anteriormente de que existen factores psicológicos determinantes en la génesis de la enfermedad y en las posibilidades de recuperación. Por lo tanto, además se atribuye la responsabilidad sobre los resultados de los tratamientos, ¿no? Porque se cree, sin el respaldo científico, ¿cierto?, de que una tipología del carácter, cierto manejo emocional, o como hablábamos, eventos traumáticos, duelos, etcétera, que podrían ser muchas partes de la identidad del sujeto, con todas las dificultades que uno tiene en cambiar núcleos tan identitarios, ¿no? Serían parte de la enfermedad oncológica y de alguna manera el cáncer te interpelaría a convertirte en un ser humano otro para poder salir libre de él. Y además el tema de la responsabilidad individual, como se podrán imaginar, enfatiza el mensaje de que es el sujeto el responsable de su propia salud, desresponsabilizando el papel que tienen los estados en proveer de las condiciones mínimas necesarias para entregar, para que las personas tengan una buena salud, ¿cierto? Se invisibiliza la incapacidad o las dificultades que muchas personas tienen de influir en los determinantes sociales para comprar alimentos nutritivos, ¿cierto? Para acceder a la salud, que por lo menos en nuestro país está muy diferenciado el tema de la salud pública que la salud privada, a favor de la salud privada. Las condiciones laborales en que las personas se encuentran y el acceso a salud, como decíamos, no solo física, sino que también mental, que es parte de la etiología de muchas patologías o de muchas conductas de riesgo que desarrollan patología. En el fondo, si hablamos de tabaquismo, por ejemplo, gran parte de las personas que consumen tabaco están asociados a altos montos de ansiedad, y en un país como el nuestro, que tiene tan poca cobertura de salud mental, eso es un problema mayor. O sea, no basta con no fumes, ¿no? En el gobierno saliente de mi país tenía muchas campañas que se llamaban Elige algo, ¿no? Elige no fumar, elige vivir sano, elige decir no a las drogas, como si fuera todo resorte de la persona y tuviéramos todas las mismas libertades para poder elegir comportamientos saludables. ¿Se siguen viendo las láminas, Lidia? Sí, sin problema. Súper. Entonces, otro de los recursos que se utiliza mucho, sobre todo cuando estamos hablando de mujeres y sobre todo cuando estamos hablando de cáncer, es la sexualización de las mujeres. Acá se realizan campañas de prevención y de hecho se llaman de ese modo, lo que ya es un concepto un poco confuso en el entendido de que siempre se recurre al autoexamen y el autoexamen no es detección
temprana y no es prevención. El cáncer de mama en términos rigurosos o estrictos, más que prevenir, se detecta en estadios precoces y no a través del autoexamen. Sin embargo, se usa el autoexamen porque probablemente también tiene mucha más potencial de marketing con las manos, las mamas de las mujeres, etcétera, que poner otro tipo de comunicación o habla con tu médico sobre la mamografía. Y se utilizan, en el fondo, una promoción atractiva del mensaje, que muchas veces queda muy poco claro, del cuidado o del autocuidado de las mujeres frente al cáncer de mama. Entonces, también otros ejemplos de cómo se sexualiza a las mujeres para poder hablar de la enfermedad. Y otra cosa otro recurso que se utiliza mucho también, generalmente cuando son las mujeres las que enferman, es la infantilización, ¿cierto? En el cáncer de mama está facilitado por el color rosado, que se atribuye más a niñas, ¿cierto? Pero suele pasar no solo en el ámbito del cáncer de mama, sino también en otro ámbito, cuando son las mujeres las que enferman, con el subtexto de que habría una incapacidad o dificultades para comprender la información médica y para que las mujeres podamos tomar decisiones por nosotras mismas respecto a nuestra salud, ¿cierto? Que la salud en la mujer ha sido medicalizada, muchas partes de su ciclo vital han sido medicalizados como algo patológico, ¿cierto? Y muchas otras patologías han quedado invisibilizadas porque son atribuidas a rasgos de las mujeres o a situaciones con las que debemos vivir, ¿no? Además, esto uso indiscriminado también del rosado crea una falsa sensación de festividad, una banalización de la enfermedad, suaviza el sufrimiento asociado al cáncer, minimiza el dolor y muchas veces termina ridiculizando el miedo a través de la negación de la mortalidad, por ejemplo. Y aquí una imagen que tenía más chiquitita en una lámina anterior, que tiene que ver con la militarización, ¿no? Con estas metáforas bélicas castrenses que se utilizaron mucho en COVID con un objetivo más político para que las personas adhirieran a normas que limitaban sus libertades individuales, pero que aquí en el cáncer tiene que ver con un sentido más psicológico en que se transmite y se informa o se comunica a las personas que depende de ellas y de su actitud si se sanan o no se sanan, y de ahí vienen todas estas ideas del guerrero, de la superhéroe, de la superheroína frente al cáncer. Generalmente, evidentemente, marcado en las personas que sobreviven. Y aquí para que veamos hasta dónde llega estas concepciones, les tengo un ejemplo que a mí me parece muy gráfico, de una campaña con estos conceptos detrás, ¿no? Ella es una superheroína del cáncer de mama. Esta fue una campaña que hizo la Women for the Cure, que es una de las más grandes instituciones en cáncer de mama en el mundo, para alertar sobre el cáncer de mama y hacer concientización, ¿cierto? Entonces, habla de la superheroína para ayudar en el awareness, ¿cierto? De la lucha contra el cáncer, calva, orgullosa, fuerte y bella. Y vemos una mujer con la que ninguna se podría identificar, ninguna de nosotros se podría identificar, no identificamos a ninguna de nuestras pacientes en una mujer como esta, está envuelta en la cinta fucsia, ¿cierto? Que representa internacionalmente al cáncer de mama, pero vemos a una mujer caquética, con la cabeza moratada, con los brazos, las manos, las rodillas, no tiene ningún aspecto saludable y bastante poco humano, más bien como alienígena, ¿no? Y esto, en el fondo, hasta esto llegamos, y esto implica mucha plata, o sea, muchos recursos económicos, ¿no? Lo cual a mí me moviliza personalmente pensando en que nosotros trabajamos en una institución sin fines de lucro y que muchas veces los recursos son escasos cuando se podría utilizar en efectivamente educar a la población sobre el cáncer de mama, más que crear estas figuras donde transmitimos a los pacientes que una actitud positiva podría ser vencer
la enfermedad, ¿no? Y así perpetuamos el desconocimiento que la sociedad tiene respecto no solo a las causas posibles de la enfermedad, sino también a las necesidades emocionales y de apoyo de quienes transitan por la experiencia, que están lejos de ser superhéroes, superheroínas o guerreros, ¿no? Otra cosa que también se ocupa mucho cuando son las mujeres las que enferman es utilizar el rol de género y la culpa como un movilizador de la conducta, ¿cierto? Tienes que chequearte porque tú tienes que cuidar a los que más quieres, y finalmente en la segunda imagen dice, no dice que por mí harías cualquier cosa, hazte una mamografía. Entonces, el valor de la mujer pasa por ser cuidadora de otros, y su salud pasa a ser importante también porque es cuidadora de otros y no por su valor intrínseco, ¿cierto? Por su valor en sí. De hecho, esto se traspasa a las pacientes directamente, o sea, muchas de ellas dicen que tienen que recuperarse por los hijos, por personas mayores a las que están al frente al cuidado o por sus parejas. Y esto también, asociado un poco a lo que veníamos conversando, también vemos cómo alertamos sobre el cáncer infantil, por ejemplo, ocupando los mismos lenguajes de violencia que son trasladados de forma directa a los niños, ¿no? Que eso ya es lo suficientemente adultizado para imponer este tipo de metáforas, donde los niños también se les hace un poco responsables y se les dice, se les reconoce como guerreros, ¿cierto? Y se hacen rituales o se les, no sé, por ejemplo, que se les den premios cuando los exámenes salen bien, y ella no se pregunta, bueno, ¿qué pasa cuando el examen sale mal? O ¿qué pasa con el guerrero cuando recae? ¿Qué pasa con el hermano que no es el guerrero? Porque el guerrero de la familia va a ser siempre el paciente con cáncer. Y así múltiples consecuencias que, como les decía, no solo tienen que ver con la construcción social de la enfermedad, sino también con la vivencia emocional de los pacientes. Tengo una imagen de un centro oncológico muy importante en Chile, que tiene que haber salido a página completa en un diario por lo menos hace unos 2 años o 3 años tal vez. Yo le puse ¿por quién doblan las campanas? A propósito del poema. Porque esta es una campana que se ha instalado en muchos centros oncológicos para que las personas la toquen cuando han terminado su tratamiento, la fase aguda de su tratamiento. Y el titular decía, hacemos eco de todos quienes no se rinden ante el cáncer. Y aquí esto podemos desmenuzarlo completo, solo sin ni siquiera leer la bajada, ¿no? O sea, la institución hace eco de quienes no se rinden. ¿Qué pasa con los que se rinden? ¿Qué podríamos decir, por ejemplo, las personas que rechazan tratamiento? ¿O qué pasa con la institución en el apoyo a las personas cuya enfermedad avanza? Y estas campanas, de alguna manera, se ponen en ciertos lugares estratégicos, muchas veces en las estaciones de enfermería, donde circulan muchas personas, para que se haga una especie de rito en la salida del tratamiento. Nuevamente aquí nos podemos preguntar qué pasa con la persona que está en una pieza cercana y que sabe que su cáncer no tiene cura, por ejemplo, y que nunca va a tocar la campana, ¿no? O niños preguntando cuándo van a ser ellos los que van a tocar la campana, sabiendo que no, porque lo que estamos celebrando y lo que se celebra en nuestra sociedad es la sobrevivencia, ¿no? Porque de alguna manera hablaría bien del paciente y de sus competencias y de sus cualidades para haber superado la enfermedad y no el paciente cuya enfermedad avanza, que es algo que preferiríamos no ver. Y eso tiene que ver con nuestra relación social, ¿cierto? Con la enfermedad, con el sufrimiento y con la muerte, que también se ven expresadas en las campañas de salud. Generalmente los testimoniales son personas que han sobrevivido. Sin embargo, las personas con metástasis tenemos una figura en la cabeza, una idea de cómo son o de cómo están, y no es algo que queramos mostrar ni que queramos
ver, ¿cierto? De hecho, muchas de las investigaciones en salud evidentemente van más por el lado de la cura que por el lado de los cuidados en los procesos, por ejemplo, de fin de vida. Entonces, ¿qué problemas éticos, que ya hemos ido hablando varios, ahora le vamos a ir poniendo nombres, vamos viendo, ¿cierto?, en estas situaciones? Primero, el dilema de la persuasión. Le puse dilema porque se basa en de una autora que se la voy a mencionar después, ¿cierto?, que habla en esos términos, para que el profesor Diego Gracia, si en algún minuto llega a ver algo como esto, no me rete, porque él habla de que son problemas y no dilemas. Pero lo vamos a poner en estos términos, el dilema de la persuasión, ¿cierto? Que cuánto vulnera, una pregunta que nos podemos hacer, cuánto vulnera la autonomía de las personas. Preguntarnos también si cumple con el imperativo ético de promover el bien público, ¿no? Y si se manipula con la información, si estamos manipulando a las personas. Aquí los valores en conflicto generalmente tienen que ver con el control social y con las libertades individuales, algo que hemos visto tanto y que ha sido uno de las análisis éticos más prominentes en pandemia, ¿no? El dilema de la coerción. Aquí tenemos dos ejemplos, como que se prohíbe la venta de alimentos altos en calorías o en azúcares o en grasa en los establecimientos escolares, la prohibición de fumar en las plazas. Y esto se basa en el principio utilitarista de maximizar los esfuerzos de promoción en salud para el mayor número de personas. Y son estrategias restrictivas también basadas en el supuesto de que las elecciones de las personas no son completamente autónomas, porque existen circunstancias sociales, ¿cierto? Y también de libre mercado que influirían en sus decisiones y por lo tanto está validado o legitimado que desde afuera o desde una política pública, por ejemplo, se hagan este tipo de prohibiciones. Y aquí los valores en conflicto podrían ser la libre elección de los individuos y el bien común frente, por ejemplo, al libre mercado. Y el dilema de la elección del target, que no es un dilema menor, porque cuando uno elige un grupo, toda elección y toda decisión es ética, por lo tanto, si nosotros estamos eligiendo un grupo, estamos dejando de lado otro grupo con nuestra intervención. Y generalmente, porque son más costo efectivas, las campañas se enfocan no en las personas que están más enfermas, que a lo mejor requerirían de mayor ayuda, sino en aquellas personas en que o bien la conducta no se ha iniciado, o bien no está instalada, por ejemplo, volvemos al ejemplo del tabaco, como en el tabaquismo, ¿cierto? Y se eligen estos grupos, o a la gente joven, ¿cierto?, que está por iniciar o iniciando su consumo, y no las personas que ya tienen un tabaquismo crónico. Y eso también es un conflicto importante entre la justicia y la equidad. El dilema de la reducción de daños. Sabemos que hay muchas iniciativas, por ejemplo, el poder repartir jeringas en ciertos sectores y para ciertos grupos, para evitar, por ejemplo, el contagio del VIH, ¿cierto? O bien cuando se recomienda ir bajando, ¿cierto?, el consumo desde drogas más duras a marihuana y de ahí hacia abajo, ¿no? Entonces aquí el tema es que se considera la beneficencia por un lado, que se protege de los efectos adversos, ¿cierto? Se considera la utilidad, se considera la justicia, en términos de que tenemos recursos limitados, el bien público, la integración, la integridad de los afectados y la solidaridad, que es la empatía con los afectados. Pero también tiene una importante crítica a este tipo de campañas, porque de alguna manera hay quienes dicen que se están reforzando comportamientos francamente inmorales o dañinos, como es, por ejemplo, la drogadicción o el uso de preservativos en barrios donde se ejerce la prostitución. Que se estuviera como incentivando de alguna manera, más que haciendo una reducción de daño. Y el blame the victim propiamente tal, ¿cierto?, que se basa en el supuesto de que los comportamientos relacionados con la salud se eligen libremente. Uno come mal porque uno así lo quiere, o uno fuma porque así lo quiere, uno consume alcohol porque uno así lo elige, o al menos están bajo el control voluntario del individuo, sin tener en consideración, como hablábamos
la lotería biológica social, en palabras de Rawls, o los determinantes sociales, y la imposibilidad o las dificultades que tienen las personas para poder controlar esos determinantes. Y esto, como para ir cerrando, tener siempre claro que uno de los principios fundamentales para el ejercicio de la autonomía en salud, que es lo que buscamos, ¿cierto?, es el derecho a recibir información correcta, relevante, accesible, efectiva y basada en la evidencia científica, ¿ya? Esto pensando en que muchas de estas campañas que hemos visto, que buscan, ¿cierto?, proteger la salud de las personas, al menos resulta contradictorio que sean a través de discursos que tienden a desinformar, que proveen una ilusión de control y de voluntariedad sobre la enfermedad, que impone estilos de enfrentamiento psicológicos que van en contra de los procesos de duelos naturales, entre comillas, o comprensibles por la pérdida de la salud, que pone en riesgo la adhesión a los tratamientos, amenazando con los tratamientos de un grupo importante de la población y que atemoriza a la población general. Por eso, de alguna manera, consideraba importante poder hablarles de esto, ya que resulta imperativo una reflexión ética activa sobre la manera en que se está enfrentando las patologías, las significaciones que tenemos a propósito de ellas y cómo las vemos plasmadas no solo en campañas de comunicación en salud, sino también en las políticas públicas, que muchas de ellas ponen en marcha este tipo de iniciativas comunicacionales. Esta es parte de la lectura recomendada. Yo le puedo mandar algunos de estos textos. Nurit Goodman, que es una mujer que ha desarrollado muchísimo el tema de las problemáticas éticas en las campañas de salud. Y esto es un par de artículos míos también sobre las significaciones respecto al cáncer y ligado con eso también las campañas de salud en relación a este tipo de narrativa y este tipo de lenguaje. Y con eso termino. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Daniela, muy, muy interesante. Y nada, ahora vamos a tener un ratito para poder comentar, que seguro que hay preguntas y comentarios que alguien quiere hacer. A mí